Todos los motores diésel bajo el capó del Volvo XC60 son de producción propia. Básicamente, en este crossover se instalaron motores diésel de 5 cilindros con una cilindrada de 2,0 y 2,4 litros. De hecho, su diseño es 90% idéntico. La versión más potente produce 230 caballos. Esta versión apareció en 2015. Todos los motores diésel Volvo tienen transmisión por correa de distribución. La correa de distribución debe renovarse cada 90.000 kilómetros. En principio, los motores diésel Volvo son muy buenos. Es cierto que su reputación en 2007 a 2010 se vio arruinada por un tensor de correa del alternador hidráulico defectuoso. Fue su culpa que la correa se rompiera o saliera, a menudo cayendo debajo de la caja de distribución de plástico. Allí lo arrastraron bajo una correa dentada. Todo acabó con la correa saltando o incluso rompiéndose, seguido de la muerte del motor. Como parte de la campaña de retirada, el tensor hidráulico fue sustituido por un tensor mecánico. El XC60 no se vio afectado en gran medida por este problema. Pero aún es necesario vigilar la correa del alternador y es mejor cambiarla cada 5 años y comprar una correa de muy alta calidad. Repasemos toda la variedad de modificaciones de los 5 diésel en línea de Volvo. Por cierto, las designaciones de letras de los motores del XC60 causan mucha confusión. Hay modelos con la denominación 2.4D y otros con los índices de 3, de 4, de 5. Estos índices indican el rango de potencia. Por ejemplo, el Volvo XC60 D3 puede tener un motor de 2 litros y 136 caballos de fuerza o un motor de 2,4 litros y 163 caballos de fuerza. La versión de 5 es de 205 a 230 CV. Literalmente, en el primer año de producción, el Volvo XC60 estaba equipado con una modificación del motor diésel tomado del Volvo XC90, de 5244 T5 y de 5244 T4. Estos motores producen 163 y 185 caballos. Estos motores tienen trampillas de turbulencia 3077-7650 en el colector de admisión. Esta unidad y su tracción, 3121-6460, duran entre 80.000 y 100.000 kilómetros y luego se desgastan. Si la varilla de accionamiento del amortiguador patina, el motor comienza a asfixiarse, echa mucho humo, no tira y aparece un error en este mecanismo, P2015. El tirón original costará 11 pesos. Pero las propias válvulas deberán cambiarse cuando el aceite comience a salir por debajo de su eje. Aparece empañamiento encima del generador. Con menos frecuencia, los amortiguadores se atascan o incluso se rompen. Pero como las válvulas en sí son de plástico, no causan daños graves a los pistones ni a las válvulas entre las que pueden quedar atrapadas. Los amortiguadores cuestan 185 pesos y para reemplazarlos es necesario quitar tanto el colector de admisión como los inyectores. En general, es una operación problemática y costosa. Pero solo debe realizarse en 2 modificaciones específicas del turbodiesel de 5 cilindros disponible en el primer XC60. En otras versiones del turbodiesel sueco no hay ninguna trampilla de turbulencia. Sin embargo, cada 100.000 kilómetros no estaría de más retirar el colector de admisión para limpiarlo de una capa de depósitos de aceite y hollín. Con un kilometraje de más de 250.000 kilómetros, un turbodiesel sueco puede empezar a funcionar ruidosamente. En la mayoría de los casos, el ruido se debe a compensadores hidráulicos sucios. Habrá que cambiarlos. Si continúa haciendo funcionar el ruidoso motor, algunos compensadores hidráulicos pueden atascarse y luego sus balancines caerán a sus lados. Como resultado, tanto los árboles de levas como la culata resultarán dañados. Los compensadores hidráulicos originales de Volvo cuestan 62 pesos y hay 20 en total. Los buenos sustitutos cuestan 14 pesos. Para evitar la contaminación de los compensadores hidráulicos, es necesario cambiar el aceite del motor cada 10.000 kilómetros. Los compensadores hidráulicos que traquetean no se pueden curar con enjuagues o encantamientos. Hablemos de los turbocompresores de estos motores.
No hay nada que hablar de problemas con ellos, sirven bien, pero su salud depende de la calidad del servicio petrolero. Las dos primeras modificaciones, el 2.4D y el D5, estaban equipadas con turbocompresores Garrett y tenían un accionamiento de geometría electromecánica. Entonces el propulsor eléctrico desapareció por completo. En las versiones de 3 con una cilindrada real de 2,0 y 2,4 litros se instala un turbocompresor con un actuador de vacío y su sensor de posición. Las modificaciones de 4, 181, 190 HP de 5244T12, de 5244T14, de 5244T21, y el nuevo D5, 205 a 230 HP de 5244T10, de 5244T11, de 5244T20, de 5244T21, de 5244T23, tienen dos turbocompresores. Ninguno de ellos tiene geometría controlada ni válvula de descarga. Solo el compresor de baja presión tiene bypass. Y entre las mitades calientes hay una compuerta con un actuador de vacío que cambia el flujo de gases entre las turbinas. En general, no hay por qué temer al Volvo XC60 Diesel biturbo. Pero para no dañar repentinamente el motor, es necesario limpiar los radiadores de refrigeración al menos una vez cada 2 años. El caso es que los casos de pinchazo de la junta de culata se han vuelto más frecuentes. Lo más probable es que esto se deba a un sobrecalentamiento. Y también con el chip tuning torcido de estos motores diésel. Una junta de culata rota se indica mediante burbujas de gas en el tanque de expansión del sistema de enfriamiento. Las versiones de gasolina del Volvo XC60 son mucho menos comunes. Desde el comienzo de las ventas, el crossover sueco se podía adquirir con un turbo 6 en línea, 285, 304, 329 caballos V6304T2, V6304T4, V6304T3. Estas modificaciones del T6 son poco frecuentes, pero el motor es muy fiable, aunque su mantenimiento es caro. La cadena de distribución está ubicada en el lado de la transmisión. La cadena dura unos 300.000 kilómetros, pero tendrás que quitarle la tapa mucho antes para sustituir la junta y eliminar las fugas de aceite debajo. Puede aparecer una fuga de aceite debajo de la bomba de vacío, pero esta reparación con reemplazo de los sellos de vacío costará mucho menos. También es necesario eliminar periódicamente el silbido del aire que pasa a través de una grieta en la membrana trampa de aceite. Una trampa de aceite original costará $300, 3131, 9643, aunque nada le impide reemplazar una membrana rota, hay un reemplazo a la venta por $9. Con un kilometraje de más de 200.000 kilómetros, la bomba puede tener fugas, cuyo reemplazo también requerirá muchas horas estándar. El motor de gasolina de 3,2 litros del Volvo XC60, B6324S, B6324S5 238, 243 caballos, es un motor de aspiración natural, hermano de un motor turbo de 6 cilindros. Este es un motor muy confiable. Sin embargo, puede aparecer un silbido metálico en él e incluso en el motor turbo. Se produce mediante un cojinete desgastado en una caja de cambios especial desde la que se acciona el generador. Otro motor turbo de origen sueco es el 5 en línea, 249, 254 caballos V5254T12. Sorprendentemente, este motor antiguo pero muy confiable solo apareció en el XC60 del año modelo 2015. Este motor no tiene puntos débiles, tenemos una revisión completa de esta unidad. Al comprar y operar, controle el rendimiento del sistema de ventilación del cárter. Y asegúrese de que no haya fugas de aceite debajo de la cubierta de plástico de la correa de distribución. Y si aún tiene que cambiar los sellos del árbol de levas, entonces debe prestar atención a la presencia de desgaste en los desfasadores. Los motores turbo de 4 cilindros bajo el capó del Volvo XC60 son lúgubres. En 2010-2013 se instaló en este crossover un Ford EcoBoost de 2 litros, 203, 241 HP, B4204T6, B4204T7. Un motor extremadamente fallido, agonizante debido al desgaste y destrucción de los pistones.
En 2013 se incorporó a la gama otro motor turbo de 4 cilindros y 2 litros, esta vez de origen sueco, 245.306 caballos B4204T9, B4204T11, B4204T15, acoplado a un motor de 8 velocidades. Transmisión automática. Pero este motor no era famoso por la ausencia de problemas de sus antepasados. Desde su nacimiento es un imperdonable glotón de petróleo, consume entre 300 y 400 gramos de petróleo cada 10.000 kilómetros. El Volvo XC60 estaba equipado con 3 transmisiones automáticas diferentes. El motor de 6 velocidades funciona con los motores diésel más habituales, así como con fiables motores turbo de 5 y 6 cilindros. Automático Aisin TF80SC. Una transmisión muy lograda, dura más de 300.000 kilómetros. Simplemente cambie el ATF cada 60.000 kilómetros y todo irá bien. Si de repente, en el calor del verano, esta transmisión automática comienza a dar patadas y empujones al cambiar a conducción o marcha atrás, acuda a un centro de servicio para una adaptación especial. Combinado con motores de gasolina Volvo de 4 cilindros y un nuevo y poco común turbodiesel de 4 cilindros de producción propia, funciona un motor de 8 velocidades. Automático Aisin TG81SC. Esta transmisión ha demostrado ser excelente hasta ahora. Con los miserables motores Turbo Ford no existe una transmisión robótica alternativa MPS6, también conocida como Getrack 6 DCT450. Necesita cambiar aceite y filtro cada 40.000 kilómetros, porque los embragues acumulan polvo directamente en el aceite. También es necesario comprobar el apriete de la tapa de la transmisión delantera. Si se empaña con aceite, entonces tendrás que gastar 300 pesos en esta pieza, porque entonces el costo de las reparaciones aumentará varias veces. No es raro escuchar un zumbido debajo del capó de un Volvo XC60 con un kilometraje de más de 200.000 kilómetros y hay que esforzarse más para girar el volante. Todo indica que la bomba de la dirección asistida está desgastada. En general, para prolongar su vida útil, una vez cada 10 años o después de un recorrido de 150.000 kilómetros, conviene sustituir el depósito de la dirección asistida por uno completamente nuevo. Contiene una malla filtrante que se obstruye herméticamente. El tanque original costará $75, hay sustitutos baratos. También se vende a mitad de precio un tanque de Land Rover Freelander 000578. En el Volvo XC60 anterior al rediseño, el compresor del aire acondicionado es bastante débil. Falla con un crujido, habiendo recorrido unos 200.000 kilómetros. Casi todas las versiones del Volvo XC60 están equipadas con tracción total. El engranaje cónico sirve muy bien aquí. La junta universal delantera debe rellenarse con grasa nueva de vez en cuando. Esto debe hacerse al menos cada 40.000 kilómetros. Cerca de la junta universal delantera se encuentra un colector de escape cuyo calor fríe el lubricante. Cuando se seca, las estrías se desgastan, lo que eventualmente resultará en el reemplazo de todo el eje de transmisión. El cardán está suspendido sobre 2 cojinetes. Con un kilometraje de unos 200.000 kilómetros, es posible que uno de los cojinetes emita un zumbido. Para sustituirlo tendrás que contactar con un servicio especial de reparación de ejes cardán, porque para reemplazar el rodamiento, debes seleccionar uno adecuado y quitar temporalmente la cruz. No hay ninguna oferta de cojinetes de cardán para el XC60. La tracción total en los crossovers Volvo XC60 se basa en un embrague electrohidráulico tipo Aldex con embrague multidisco, que conecta la transmisión cardán al engranaje impulsor de la caja de cambios trasera para transmitir el par al eje trasero. Las primeras unidades del Volvo XC60 están equipadas con el embrague Aldex de 4ª generación. Necesita ser reparado. Aquellos. Una vez cada 80.000 kilómetros cambiar el aceite de la transmisión 3132, 5136 y el filtro 3132, 5173, junto con su tapa.
El aceite y el filtro originales juntos costarán $200. Hay aceite de buenos fabricantes y también hay filtros no originales, pero dicen que es posible que Haldex no funcione correctamente con ellos. Desde octubre de 2013 en las versiones de 4 y desde abril de 2014 en las versiones de 5, T5, T6, la transmisión al eje trasero está conectada al acoplamiento Haldex de quinta generación. No tiene un filtro de aceite separado y el embrague en sí se ha vuelto más caprichoso. Sin embargo, puede deshacerse de todos sus caprichos y cambia el aceite cada 50.000 kilómetros. Al cambiar el aceite, es necesario quitar la bomba eléctrica y el cárter, y luego lavar todo bien. Los productos de desgaste se depositan en el interior del acoplamiento y obstruyen fuertemente la malla filtrante de la bomba eléctrica. Si la bomba eléctrica ya no puede generar una presión de aceite normal, entonces el rendimiento del embrague disminuye. Además, en las curvas se producen golpes y sacudidas, como si alguien agarrara el coche por las ruedas traseras. Simplemente cambiar el aceite con regularidad y lavar el acoplamiento Haldex protegerá contra estos problemas durante mucho tiempo. Con un alto kilometraje en ambas generaciones de acoplamientos, los motores eléctricos de la bomba fallan. Las nuevas bombas originales para acoplamientos Haldex de cuarta, 3125, 6757 y quinta generación, 3136, 7750, costarán $700. Pero hay a la venta kits de reparación no originales, HR31256757 y HR31367750, en forma de un par de escobillas de carbón y un conmutador, que no duran indefinidamente, y piezas relacionadas. En general, algunos artesanos dominan la reparación de motores eléctricos de bombas de acoplamiento Haldex. La caja de cambios trasera del Volvo XC60 es bastante débil. Los cojinetes que contiene se desgastan, después de lo cual la caja de cambios comienza a zumbar. Algunos talleres ofrecen revisión de cajas de cambios, pero en general tendrás que comprar una usada. Los expertos dicen que vale la pena llenar la caja de cambios con aceite sintético no original para engranajes, porque el agua mineral original se espesa con el frío, lo que provoca el desgaste de los cojinetes. El Volvo XC60 tiene suspensión McPherson en la parte delantera. Los brazos de control inferiores originales se venden completos. Sus rótulas duran al menos 100.000 kilómetros. El conjunto de palanca original costará $220, pero puedes comprar una rótula no original por separado y atornillarla. El Salon Plug trasero también se vende por separado como no original. Los amortiguadores delanteros duran entre 10 y 12 años, pero en los automóviles anteriores al rediseño tuvieron que retirarse mucho antes debido al chirrido de los cojinetes de soporte, que están mal protegidos de la suciedad y la humedad de la carretera. Los rodamientos de soporte originales, 3127, 7826, cuestan $90, uno bueno y no original cuesta varias veces más barato. Los expertos aconsejan llenar a fondo los cojinetes de soporte con grasa, porque hay muy poco allí. Los puntales estabilizadores delanteros cuestan $100, los no originales, por supuesto, son 10 veces más baratos. Pero los puntales originales son capaces de recorrer más de 100.000 kilómetros. Los casquillos de ambos estabilizadores se detallan por separado. La cremallera de dirección funciona bien, lo más probable es que dure más de 200.000 kilómetros. El Volvo XC60 estaba equipado con amortiguadores adaptativos del sistema 4C. Duran sorprendentemente mucho tiempo, hasta 200.000 kilómetros, pero el coste no es menos sorprendente, $700 cada uno. En la suspensión trasera del Volvo XC60, los bloques silenciosos delanteros, 3147-6221, de los brazos de arrastre deben reemplazarse cada 5 años. Los bloques silenciosos se venden por separado. El original costará $85, los buenos sustitutos son 3 veces más baratos. Junto con ellos, se solicitará el reemplazo de los brazos de suspensión trasera más cortos, el precio de cada uno es de $170. Los fabricantes no originales ofrecen tanto palancas como sus bloques silenciosos.
Los amortiguadores traseros duran al menos 150.000 kilómetros y normalmente empiezan a tener fugas. Los amortiguadores pasivos cuestan $250, los amortiguadores Nivomat autoajustables cuestan el doble. Por cierto, a veces, para ahorrar dinero, los propietarios abandonan los amortiguadores adaptativos e instalan los habituales. Se observó que en el Volvo XC60 de los primeros años de producción, es decir, 2008 a 2010, según documentos, el pegamento del parabrisas se aplicó mal. Por tanto, después de varios años de funcionamiento y aún en estas máquinas, se producen fugas de agua en la zona de los sensores detrás del espejo o cerca de las esquinas superiores del cristal. Tendrás que ir a un taller y volver a pegar el parabrisas. Las cerraduras de las puertas del Volvo XC60 están equipadas con servoaccionamientos electromecánicos. Su punto débil son los motores eléctricos. Además, los motores de las puertas traseras pueden fallar antes que los de la puerta del conductor. En este caso, la puerta no se abrirá o su cerradura no se bloqueará. Las cerraduras nuevas cuestan $500, pero se pueden restaurar su funcionalidad durante muchos años reemplazando los motores que se venden en China. Los talleres ofrecen este tipo de reparaciones. Puede reemplazar los motores usted mismo si no le temen las dificultades para desmontar la puerta y la propia cerradura. A veces las cerraduras dejan de funcionar porque los cables de las manijas exteriores se han roto. Se rompen cerca de los conectores, por lo que, lamentablemente, no siempre es posible restaurar el cableado. En este caso, tendrá que comprar un mango usado con cables que funcionen, pintarlo del color deseado e instalarlo en lugar del anterior. Los espejos laterales del Volvo XC60 con carcasa accionada eléctricamente pueden sorprenderle porque, cuando se despliegan, giran en un ángulo demasiado grande, literalmente hacia adelante. El problema aquí es el mismo que con los espejos de BMW, el tapón está sucio y amargado. En un Volvo, es necesario desmontar la moldura alrededor de la bisagra de la carcasa del espejo, limpiar la bisagra y su tope y agregar lubricante. Pero si los espejos dejan de plegarse y desplegarse, entonces es necesario reparar el cableado en ellos. Los servoaccionamientos del portón trasero del Volvo XC60 rediseñado no duran para siempre. Con el tiempo, empiezan a crujir durante el funcionamiento y luego simplemente dejan de funcionar. Habrá que sustituirlos por otros nuevos, $500 cada uno. En los XC60 anteriores al rediseño, el servomecanismo de la puerta trasera está instalado a la izquierda y a la derecha hay un elevador de gas convencional. Un solo servoaccionamiento para un Doorstyle cuesta $330.